Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. En el libro del Éxodo, en el capítulo 3, en el versículo 14 y 15, el Señor nos dice: Dios dijo a Moisés: Yo soy el que soy. Esto dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envía a vosotros. Dios añadió: Esto dirás a los hijos de Israel: El Señor Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Así me llamaréis de generación en generación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios se define ante Moisés como el que es. Dios es el ser subsistente por sí mismo. No depende de nada ni de nadie para existir, ni mucho menos de tiempo ni lugar. Él es el eterno. Él es el que es. Y así ordena ser llamado de generación en generación. No hay otro Dios fuera de él. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él es el Dios de todas las civilizaciones, de todas las culturas y de todos los tiempos. No hay otro ser supremo más que Él. Él es el Señor, el Adonai, el Señor por excelencia. Y al decir esto, el Señor marca la distancia entre Él como creador y nosotros como criatura. Es un abismo infinito el que nos separa. Precisamente el pecado de nuestros primeros padres fue caer en la tentación que el diablo les puso de querer ser como Dios. Esa tentación que sigue el diablo poniéndonos a todos, y nosotros, como los primeros padres, seguimos cayendo en el mismo pecado. Hoy me refiero a esa tentación de querer que Dios sea como a mí me parece, de que Dios sea según mis criterios, que la religión sea según lo que yo pienso que debe ser, que la misma iglesia sea como me conviene a mí, que enseñe lo que yo pienso que debe enseñar.
y así acomodar todo a Dios mismo y a todo lo que pertenece a Dios a mis caprichos, a mis necesidades, a mis gustos, a mis rebeldías. Aquí el Señor ha marcado la distancia entre Él y nosotros. Él es el totalmente trascendente. Nadie puede ni siquiera pensarlo. Nadie puede ni siquiera imaginarlo. Nadie. Él es el que es. Y si nosotros tenemos una palabra suya, que es la Biblia, la tenemos porque Él quiso revelarse al hombre. Él quiso darse a conocer. ¿Ustedes sabían de todas las divinidades que el hombre se ha inventado? O digámoslo mejor, de todas las divinidades a las que el hombre le ha rendido culto en todos los tiempos y en todas las culturas, en cualquier pueblo, todas las divinidades fueron inventadas por los hombres. El hombre, primero asombrándose y admirándose de la naturaleza, sintió necesidad de responder a muchas preguntas que se le venían a la mente y, por supuesto, movido por el Espíritu Santo, el hombre creó, se imaginó y creó un ser supremo. Ese ser supremo que después cada civilización, cada pueblo le puso su nombre. Veamos aquí mismo en el texto cómo el Señor le dice a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Esto nos dice que cada familia tenía hasta su propio Dios. Cada pueblo tenía su propio concepto de divinidad. Pero llegó el momento en esa revelación progresiva que va siendo Dios de sí mismo, llegó el momento para definir, y lo hace delante de Moisés. Y a partir de Moisés, la humanidad entera puede conocer que solo un Dios hay, que no hay otro fuera de Él, y que Él es el ser, Él es el que es. Dios, el Dios de la Biblia, no fue inventado por los hombres, sino el Dios de la Biblia fue quien se reveló a los hombres, quien se dio a conocer a los hombres. Ahí está la diferencia infinita entre todas las demás religiones, por muy respetables que sean, y la religión monoteísta, la religión de la Biblia. Y nosotros como cristianos, que poseemos la Biblia como fuente de verdad, palabra de Dios. Entonces, el Señor marca ese abismo, esa distancia entre Él y nosotros, y nos llama a la humildad.
a ya no caer más en esa soberbia de querer que Dios sea lo que yo pienso, de querer que la religión sea lo que a mí me parece y cómo vivirla, sino tener la humildad para aceptarlo a Él como Dios y aceptar que Él como Dios es el único que tiene derecho y autoridad de poner las normas del juego, de esta vida, si se puede llamar así. Dios se revela por su palabra, pero sabemos que Dios se reveló totalmente en su Hijo Jesucristo. Él es la palabra encarnada. Él es el verbo que se hizo carne en el vientre de la Virgen para habitar entre nosotros. Y por eso la Escritura, el Evangelio dice que Jesucristo es el único puente, el único mediador entre Dios y los hombres, porque con su encarnación Dios bajó al hombre, se hizo hombre e hizo al hombre Dios. Es el misterio de la divina voluntad de Dios en el hombre. Así para eso lo había creado. Y ahora el Verbo se encarna para restablecer de nuevo esta voluntad divina. Y Cristo se convierte en el único pontífice por excelencia, en el único mediador. Por eso Él dice claramente en Juan 14:6, nadie va al Padre sino por mí. Nadie sube al Padre sino por Él. Y Él es Jesucristo crucificado y resucitado. El camino, la verdad y la vida. Nadie llegará al cielo, nadie alcanzará esa vida divina si no es pasando por la sacratísima humanidad de Jesucristo. Y esa humanidad sacratísima que vino a este mundo, que tomó carne en este mundo para sufrir, para morir y para convertir el sufrimiento y la muerte en camino de libertad y de gozo infinito en el cielo con su resurrección. Jesucristo es el único mediador. Jesucristo es el único que nos lleva al Padre en su humanidad sacratísima. Por eso, ayer decíamos cómo es necesario vencer los respetos humanos, ponernos por encima del qué dirán y ponernos por encima de nuestro propio orgullo y nuestra propia vanidad personal y estar dispuestos, como decía yo ayer, estar dispuestos a convertirnos para los otros y para nosotros mismos en un poquito locos,
un poquito locos para tener una relación personal, íntima, con el Señor Jesucristo. Santa Teresa de los Andes, carmelita chilena, tiene una frase curiosa, una frase pues llena de ternura. Ella dice: Jesucristo, ese loco de amor, me ha vuelto loca, dice ella. Pues así es. Yo le pongo este nombre, Teresa también lo hace. Ustedes entenderán lo que yo quiero decir. Es obligar a la mente, obligar al cuerpo, obligar a los sentimientos, obligar a todo mi ser a que se abra a, a una zona, vamos a decir así, que está entre la tierra y el cielo. Esa parte, esa zona, esa área entre el cielo y la tierra, entre la tierra y el cielo, donde vive la vida sobrenatural, donde ahí está todo el misterio de Dios, esa relación que podemos entablar con Dios, haciendo que nuestros sentidos del alma despierten, porque Dios está vivo y vive en medio de nosotros. Aquella frase que Jesús le dice a Santo Tomás: dichosos los que crean sin ver. Es una frase que la decía delante de él, pero que nos la estaba diciendo a nosotros, los que no lo íbamos a conocer físicamente hablando, con los ojos del cuerpo, como lo hicieron los apóstoles, pero que sí lo íbamos a poder ver con los ojos del alma. Dichosos los que crean sin necesidad de ver. O podríamos también decirlo de esta manera: dichosos los que creen porque lo ven con los ojos del alma, sin necesidad de los ojos del cuerpo material. Dichosos los que saben entablar una relación personal, íntima con el Señor, los que saben tratarlo como recordábamos ayer de Santa Teresa de Jesús, nuestra Madre, aquella frase, que saben tratarlo como padre, o como esposo, o como amigo, o como hermano. Sin esa relación personal, entonces nunca podríamos o podremos llegar al Padre. Jesucristo es el camino, es el único mediador entre el Padre y los hombres. Y nosotros debemos aprender a transitar por él como camino, recordando que solamente por su sacratísima humanidad, una relación personal, una relación viva con Jesucristo. La oración precisamente es la que nos dispone y es la que nos enseña a tener esa relación con Jesús.
Por eso yo les voy a decir algunas disposiciones para tener una oración fecunda. Dice Orígenes, que es un padre de la iglesia. Lo primero, dice él, el lugar. Dice, hay que saber que todo lugar es apto para hacer oración. Ofreced en todo lugar a mi nombre un sacrificio humeante, dice el Señor en su palabra. Y también dice, quiero que los hombres oren en todo lugar. Por otro lado, Dios quiere ser adorado en espíritu y en verdad. Todo esto es cierto. Todo esto está escrito en la palabra. Pero no podemos olvidar que somos humanos y que como humanos también el Señor en su palabra nos indica primero con su ejemplo, Jesucristo, que el lugar es importante. Él se retiraba en las noches, se retiraba al desierto, se retiraba al huerto a orar. Por otro lado, también Jesús nos enseña y nos dice, cuando vayan a orar, entren en su cuarto, en su aposento, cierra la puerta. ¿Ven ustedes? Hay que entender bien la palabra. Es cuestión de comprender que somos humanos y que como humanos, como seres que somos materia, necesitamos de la materia. Se necesita entonces un lugar para practicar las devociones con más tranquilidad, dice Orígenes. Estar menos expuestos a las distracciones. Estar cómodamente delante del Señor. Poder elegir entre las casas particulares un determinado lugar para orarle a Dios. Un recinto, dice, por así decirlo, un lugar que indique la santidad de este encuentro y allí hacer la oración. Entonces, la costumbre que se ha tenido desde siempre en la Iglesia Católica de tener un lugar en la casa, que sea el lugar de la oración, del encuentro de la familia con Dios, vemos que no es una cosa que se haya inventado así de la nada, sino que viene de los consejos de un padre de la Iglesia y viene de la misma Sagrada Escritura, del mismo ejemplo y de la misma enseñanza de nuestro Salvador Jesucristo. Yo les aconsejo, cuando vayan a orar, entren en un lugar donde usted pueda estar dispuesto para encontrarse con el Señor. Cuando vayan a orar, que ese lugar le hable de Dios y usted pueda hacer conciencia de que usted está en la presencia de Dios. Dios está presente en todas partes. Ya lo dijimos. Ya la palabra de Dios nos lo ha dicho. Pero como humanos, repito, como humanos, necesitamos de ese altarcito,
Necesitamos de ese cielito, como le llamamos nosotros, para encontrarnos con el Señor. Un lugar es necesario. Un lugar que hable de Dios, que indique para toda la familia que ese lugar es el lugar de encuentro con Dios, como nos lo enseña la palabra desde siempre. En el primer libro de la Biblia, el Génesis, el lugar se llamaba el Edén, el paraíso, donde dice que Dios se paseaba por los jardines. Ya en el Éxodo encontramos que Dios en medio de su pueblo tiene una tienda o está con el pueblo a través de la presencia de una nube o del fuego. Más tarde, Dios mismo manda construir un templo, una casa para Él, un lugar para ser adorado, un lugar de encuentro de los hombres con Él. En el Nuevo Testamento sabemos que María en un momento fue la casa de Dios. Ella lo llevó por 9 meses en su vientre. Y ese Dios hecho carne, Jesucristo, es ahora el lugar de encuentro del hombre con el Padre. Pero porque esto sea así, eso no quiere decir que Jesucristo haya negado el valor del templo, ni haya dicho que ya el templo, la necesidad de un lugar esté superada, porque ya Él esté con nosotros. Jesucristo nunca hizo eso. Más bien lo vemos tomar un látigo y defender la sacralidad del templo cuando lo habían convertido en un mercado. Y los mismos discípulos, recordando una frase del Antiguo Testamento, ven a Jesús y lo ven pensando en aquel versículo que dice, el celo por tu casa me devora. Nunca se suprimió la importancia del templo. Nunca se suprimió la importancia de un lugar para entrar en comunión con Dios. El templo está ahí, en todas las religiones. El templo está ahí, entre todos los cristianos. Todos tenemos necesidad de un lugar para encontrarnos con Él. El templo está ahí, en la Iglesia Católica, porque además de ser un lugar para encontrarnos con Dios, el templo que nosotros los católicos llamamos iglesia, ese templo no solo, repito, es un lugar de encuentro con Dios, sino que es la casa de Dios, porque Dios vive allí, en el misterio de la Eucaristía, en el sagrario. Ahí está la presencia de Jesucristo vivo. Y como una prolongación de ese templo, de esa iglesia viva que poseemos los católicos, porque allí vive Cristo hecho pan en nuestras casas, y ojalá que en dirección al sagrario más cercano, o mejor todavía, en dirección al este, por donde nos dice el Apocalipsis que por el oriente vendrá un día el Señor de nuevo, que todos tengamos un lugar de encuentro, un pequeñísimo altar, un pequeñísimo lugar para encontrarnos con Él.
una imagen, un crucifijo que indique, que nos ayude, que ayude a la imaginación, al sentimiento religioso para encontrarse con Él. Un texto de la Biblia, la palabra que esté allí para ser venerada, para que sea fuente de vida inagotable en esos encuentros que como familia o personalmente debemos tener con el Señor. Un rosario para desgranar todos los días esas cuentas, esas Aves Marías, y disponernos mejor de la mano de la Virgen a tener esa relación viva, personal con Jesucristo, porque Él es el único mediador, el único puente entre Dios y los hombres. Es necesario un lugar para Dios en nuestras casas. Vamos a rescatar ese lugar. Vamos a volver en nuestras casas a poner esa esquinita, esa imagen, ese crucifijo que indique que en esa casa se tiene la fe en el Dios vivo y que esa familia vive una relación personal con el Señor que es el camino, que de esa manera es como recibimos todos los días el consuelo, el alivio y la fortaleza para seguir caminando por este valle de lágrimas, entre tanta congoja y con tanto peso de los problemas, de las dificultades de cada día. Vamos poniendo en práctica nuestra fe, vamos definiéndola, vamos marcando camino. Que así sea, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias. Que Dios les pague por tanta paciencia. Dios los bendiga por ser tan buenos. Yo los amo con toda mi alma. Los abrazo desde aquí y me voy hasta el lugar más recóndito donde haya alguno que me esté escuchando y le pido a la Virgen que haga sensible el abrazo que con mi corazón le estoy dando en este momento, con todo respeto, pero con todo mi amor. Si Dios quiere, nos encontramos mañana.